Hola a todos, bienvenidos. Hoy los invito a recorrer un viaje histórico por la evolución de la política educativa, tanto a nivel internacional como en Colombia, en torno a un tema fundamental, la educación inclusiva. A través de esta línea de tiempo por décadas, veremos cómo el concepto de inclusión ha ido cambiando con el paso del tiempo, pasando de un enfoque centrado solo en la discapacidad a una visión amplia que reconoce la diversidad como riqueza. También exploraremos políticas y legislaciones que han marcado cada etapa, cómo ha influido en el sistema educativo y qué acontecimientos históricos se han entrelazado en este proceso. Acompáñame a descubrir cómo se ha transformado la educación inclusiva a lo largo de la historia. Mi nombre es Jenny González, estudiante de maestría en educación virtual. Bueno, iniciamos con la década de 1950. En los años 50 a nivel internacional se dio un paso muy importante porque a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se declaró que todas las personas tienen derecho a la educación, además de que se dijo que la educación debe ayudar a que las personas desarrollen plenamente y aprendan a respetar los derechos humanos y libertades. En Colombia, en esta época todavía no se hablaba de inclusión. El sistema educativo era centralizado, es decir, que todo se manejaba desde el gobierno nacional y no había normas ni apoyos para personas con discapacidad o necesidades educativas especiales. La inclusión como concepto todavía no existía aún en la educación, solo se hablaba del derecho general de estudiar, pero sin tener en cuenta las diferencias entre los estudiantes. Y un hecho de inclusión en esa década es donde se empieza a reconocer que la educación es un derecho para todos. Y un hecho histórico cuando el mundo vivía en la Guerra Fría y la Guerra de Corea, lo que también influía en cómo se pensaba la educación y los derechos. En la década de 1960, a nivel internacional, la UNESCO empezó a ver la educación como un medio para lograr la paz. También se aprobó una convención contra la discriminación en la enseñanza, lo cual fue un paso muy importante para lograr la igualdad en la educación. En Colombia se creó el ICFES y se dieron reformas para que las personas en las zonas rurales pudieran estudiar. En este tiempo la inclusión comenzó a entenderse como la necesidad de llevar la educación a regiones alejadas o marginadas, pero todavía no se hablaba mucho de las personas con discapacidad. Un hecho de inclusión en esa época es cuando se reconoce que no todas las regiones tenían el mismo acceso a la educación y se empieza a trabajar en eso. Y un hecho histórico es la Alianza para el Progreso, un plan que fue impulsado por Estados Unidos, el cual buscó hacer reformas sociales en América Latina, incluyendo la educación. Bueno, seguimos con la década de 1970. A nivel internacional, en esta década se empezó a nivel mundial, por decirlo así, hablar por primera vez de las necesidades educativas especiales. Es decir, de que algunos estudiantes necesitaban apoyos diferentes para poder aprender bien. Estos primeros debates fueron el inicio de lo que años después llevaría a la Declaración de Salamanca, un documento muy importante sobre inclusión educativa en los años 90. En Colombia, durante esta década, se crearon algunos programas para estudiantes con discapacidad, pero eran pocos y no llegaban a todos. También en 1976 el sistema educativo se organizó gracias al decreto 088 que buscaba mejorar la educación en general. El concepto de inclusión en esta década empezó a sonar, pero en ese momento solo se relacionaba con la discapacidad, no con otros factores como el género, la pobreza o la etnia. Era una visión muy limitada de la inclusión. Un hecho de inclusión en esa década es donde se crean los primeros programas educativos para personas con discapacidad. Y un hecho histórico, pues que en Colombia crece el conflicto armado, lo que también afectó el acceso a la educación a muchas regiones del país. Bueno, en la década de 1980, a nivel internacional,
El informe de Warnock del Reino Unido fue muy importante porque introdujo el término necesidades educativas especiales, cambiando la forma en que muchos países comenzaron a pensar la educación para estudiantes con discapacidad. Este informe influenció políticas educativas en todo el mundo. En Colombia se aprobó el decreto 1002 de 1984 que regulaba la educación para personas con limitaciones. Aunque fue un avance, todavía faltaban muchos apoyos reales en las escuelas. Durante estos años, el enfoque no era aún sobre, o sea, el enfoque no era la inclusión como entendemos hoy. Se hablaba de integración, que consistía en llevar a los estudiantes con discapacidad a escuelas regulares, pero sin hacer cambios en el ambiente o en la enseñanza para ayudarlos realmente. Un hecho de inclusión es cuando aparece el modelo de integración educativa donde los estudiantes con discapacidad empiezan a ir a las escuelas comunes pero sin los apoyos necesarios. Y un hecho histórico en esa década, en Colombia empieza el debate para crear una nueva constitución que más adelante reconocería los derechos de todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad. Bueno, seguimos con la década de 1990. A nivel internacional ocurrió un gran cambio en la forma de pensar la educación, pues en 1994 se firmó la Declaración de Salamanca, como lo habíamos dicho anteriormente, un acuerdo internacional que defiende el derecho de todos los niños a estudiar juntos en las escuelas inclusivas, sin importar sus diferencias. Y en Colombia, en el año 1991, se aprobó una nueva constitución que garantiza la igualdad y los derechos para todos los ciudadanos. Luego, en 1994, se creó la Ley General de Educación, la Ley 115, que reconoce la diversidad en las aulas, es decir, que todos los estudiantes son diferentes y deben ser respetados y apoyados en sus necesidades. A partir de esta década, la inclusión empieza a verse como un derecho para todos, no solamente para las personas con discapacidad. Un hecho de inclusión fue la Declaración de Salamanca, con la inclusión que reconoce como un principio fundamental en la educación, y que en Colombia un hecho histórico fue que se aprueba la Constitución de 1991. Esta afirma o reafirma los derechos humanos, la igualdad y el respeto por la diversidad. Bueno, continuando, en la década del 2000, a nivel internacional, se lanzan los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que busca mejorar la vida de las personas en todo el mundo. Uno de sus principales compromisos es asegurar que todas las personas tengan acceso a la educación. En este contexto, la inclusión empieza a verse de manera más amplia, no solo pensando en la discapacidad, sino también en la igualdad de género, en el respeto por las etnias y la atención a la pobreza. En Colombia, el Ministerio de Educación impulsa la política de educación inclusiva en el 2009, cuando aprueba el decreto 366, que establece cómo apoyar a los estudiantes con discapacidad en las escuelas. Un hecho de inclusión en esa época es que la inclusión se amplía y ahora se considera género, etnia y pobreza como factores claves a tener en cuenta en la educación. Y un hecho histórico es que los objetivos del milenio marcan un acuerdo global para lograr mayor equidad, desarrollo social con la educación como eje central. Bueno, continuamos con la década de los años 2010. A nivel internacional, se dio un paso importante cuando en el año 2007 el Comité de la ONU pidió a España que tratara la inclusión como un derecho, no solo como una idea. También exigió que se eliminara la segregación educativa, es decir, que se debía separar a los estudiantes con discapacidad y que se hicieran ajustes razonables para que pudieran estudiar en escuelas regulares. Además, la sentencia del Tribunal Supremo de España en el año 2017 y 2019 dejaron claro que la inclusión debía ser prioridad y que solo se puede enviar a un estudiante a educación especial si se demuestra con pruebas que no fue posible incluirlo en el aula regular. Y en Colombia, durante esta década, se fortalecieron las políticas de educación inclusiva. Cuando se comenzó a hablar más de ajustes razonables, se formó a los docentes para atender a la diversidad en el aula
y también se crearon redes de apoyo para los estudiantes con discapacidad. Un hecho de inclusión en esta década es que se establece que la educación especial debe ser la última opción, solo si no hay manera de incluir a un estudiante en la escuela regular. Y un hecho histórico se afirma que a nivel mundial que la educación inclusiva es un derecho humano que que los estados deben garantizar legalmente y con pruebas claras. Bueno, en la actualidad ya finalizamos en esta línea de tiempo. En el año 2020, uno de los casos más visibles fue el de Rubén, un estudiante con discapacidad que no recibió los apoyos necesarios para estudiar. Esto mostró que aún habían violaciones al derecho a la inclusión y llevó que se hicieran nuevas advertencias al Estado por prácticas discriminatorias. Durante esta década, la ONU publicó dos dictámenes muy importantes, donde se deja claro que la inclusión no es una opción, sino un derecho exigible. Negarle el acceso a un estudiante o no hacer los ajustes necesarios en la escuela es considerarlo una discriminación. Además, con la pandemia del COVID-19 surgieron nuevos desafíos, pero también nuevas formas de incluir, como la educación digital y flexible que permitieron continuar aprendiendo desde casa. Un hecho de inclusión, en el año 2020 se impulsa la inclusión digital y la necesidad de una educación flexible para adaptarse a todos los estudiantes. Y un hecho histórico es la emergencia mundial por el COVID-19, la cual transformó la educación y aceleró cambios hacia una enseñanza más adaptable e inclusiva. Como hemos visto, la historia de la educación inclusiva es también la historia de la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos en la escuela. La inclusión ya no se limita a un grupo específico, sino que hoy representa el compromiso de ofrecer una educación de calidad para todos, sin importar sus condiciones, capacidades o contexto. Este recorrido nos demuestra que las políticas y las leyes deben ir de la mano con acciones concretas que garanticen la equidad, el respeto y la participación de todos los estudiantes. Finalizamos con una frase inspiradora que es una recopilación basada en el contenido del artículo La educación inclusiva como derecho efectivo, escrito por el doctor Antonio García Sabater. Es una frase donde podemos expresar que la inclusión no exige lo imposible, que solo requiere voluntad, ajustes razonables y respeto por la dignidad de cada estudiante. Por eso, más que una meta, la inclusión es un camino que seguimos construyendo día a día. Gracias por acompañarme en este recorrido. Chao.